Bien, entonces estamos enfocando nuestra vida al presente en el reino de Dios. Es un reino de joyas espirituales que enriquecen el corazón. Las joyas materiales no pueden producir ninguna riqueza en el ser humano. Al contrario, lo empobrecen más, porque las riquezas alejan a una persona de Dios y lo hacen vano, lo hacen altivo, lo hacen orgulloso, soberbio, inhumano. Bueno, las riquezas de Dios nos unen a Dios de tal manera que queremos más y más de esas riquezas, más gozo, más piedad para servir, más amor para perdonar pecados, más amor para amar a aquellos que es tan difícil amarlos. Bueno, queremos el amor con el que Cristo los ama. Eso es lo que enriquece el corazón, la dignidad, la vida de un ser humano. Y dice aquí, tenemos un ejemplo para ilustrar de qué manera hemos de vivir. Esta escena nos va a dar una idea cómo es llevar a cabo esta obra de Dios, estas obras que Él preparó de antemano. En Mateo 14, 28 y 29 tenemos una ilustración. Fue un milagro, pero quedó escrito para que contempláramos este poder participa de las aflicciones según el poder de Dios. Bueno, también hay un versículo en 1 Timoteo que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder no es para hacer milagros. Los milagros Dios es el que los hace. Para nosotros el poder es caminar en esta obra, en esta vida. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El amor del servicio, el amor irrenunciable para llevar esta gloria de ser siervos de Dios. Dice en Mateo 14, a ver, es Mateo 14, 28 y 29. Eh, es cuando el apóstol Pedro quiso desafiar eh, a la naturaleza. Dice, fue en una ocasión que iban los discípulos en una barca remando durante la noche y el Señor vino caminando a ellos sobre las aguas y tuvieron temor y entonces dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Perdón, miren, este miedo y que los conectó a ellos con algo sobrenatural, es como si nosotros viéramos esa gran obra a la que Dios nos llama, de redimir el mundo de los perdidos. Es como si nosotros viéramos algo tan imposible de ver y creer, pero el Señor viniendo a ellos en aquella situación, les dice, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Fue muy a propósito. El Señor lo usó para impactar. Y aquí después aparece Pedro, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Bueno, Pedro quiso desafiar la naturaleza
Y en un sentido, hermanos, esta obra a la que Dios nos llama es como caminar sobre las aguas. Y cuando nosotros aceptamos el llamado, es que el Señor ya viene caminando. Las aguas son el poder del Espíritu de Dios manifestado en todas sus virtudes, manifestados en ese poder que vence el pecado, en ese poder que puede incluir a todos, en ese poder que puede integrarlo a la familia de los hijos de Dios. Ese es el poder y ese es el mensaje que nosotros estamos llevando y es la doctrina en la que vivimos y testificamos que es una vida que el mundo no puede alcanzar, que solo el poder de Dios. Y Dios dice, aquí Dios quiere que seamos como Pedro, tan intrépidos, tan desafiantes para desafiar todas las leyes del pecado, las leyes del mundo, todas las leyes de la codicia, de la mentira. Esas son las leyes que hemos de vencer con la ley del Espíritu Santo. Y Pedro se llenó de valor al ver al Señor. Dijo, si tú vienes caminando, yo puedo estar contigo. Si eres tú, manda, tú da el mandato que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, lamentablemente viene la falta de fe. Por eso nosotros caminamos en esta vida por fe. Por fe creímos que Dios en la muerte de Cristo podía quitar todos nuestros pecados, podría salvarnos de un juicio y podríamos entrar en esa relación con Él. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, todo lo que Dios nos ofrece, hermanos, es por la fe en que Él lo puede hacer y que Él es el que viene caminando en esta obra sobrenatural de convertir los corazones en ser enemigos de Dios a entregarle su vida a Dios para glorificarle. Esto es algo sobrenatural. Dios cambia el corazón. Eso es lo que testificamos. Eso es lo que le decimos a la gente, que ellos pueden nacer de nuevo con un espíritu nuevo, según la promesa de Dios. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra. Yo pondré mis preceptos y mis estatutos en ustedes, y yo haré que ustedes puedan andar en ellos. Bueno, esto es algo sobrenatural. No son cosas nuevas, seguramente ya ustedes lo han oído muchas veces, pero es importante entender que nos puede pasar lo que a Pedro. Habiendo empezado a caminar en fe, por la gracia, por ese espíritu que nos impulsó a dar testimonio de que teníamos a Cristo, que habíamos recibido a Cristo, y de pronto voltear a ver el viento, ¿verdad? Al ver el fuerte viento de este mundo, las cosas tan adversas, tan incrédulas, tan abominables que el mundo tiene por sublime, las riquezas de la gloria del hombre, el Señor las describió de esta manera: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno,
Esas cosas sublimes que el hombre tiene son su propia gloria en vanidad, que no tiene nada, sino que tiene un peso de juicio sobre él. Entonces, ese es el viento al que muchos creyentes están teniendo miedo. Se animaron, quisieron, pero al ver esta adversidad de un espíritu que es contrario a Dios, ellos se cayeron de la fe y dejaron de sostenerse en esa gracia que produce el poder de Dios. Bueno, como a Cristo lo rechazaron, como a Cristo lo menospreciaron, como a Cristo lo quisieron echar de este mundo, cuando nosotros hablamos de Cristo, va a ser la misma actitud. No quieren que se hable. Noten ustedes que en los círculos sociales en los que tenemos nosotros cierta relación, que no se quiere que se toque el tema. Una vez que tocas el tema, es tan incómodo, tan desagradable a ellos, porque no quieren que Cristo entre en su mundo, en su vida. Lo que tú les testificas de el gozo, la gloria, la luz de la verdad, el amor de Dios, para ellos no tiene ningún valor. Bueno, en ese sentido, eso es el viento de este mundo. Y al verlo, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Bueno, no vivir para este plan de Dios y no caminar en este reino de Dios por la fe y por la gracia que hace posible todo, bueno, es tener miedo. Tener miedo, así como Pedro también volvió a tener miedo. Fíjense que cuando él negó a Cristo fue por miedo también. Él negó 3 veces. Bueno, ¿quién no hemos tenido miedo? Todos. El punto es que Pedro se levantó y Pedro estuvo dispuesto a morir con Cristo. Nosotros debemos, vez tras vez, hasta que nos sostengamos en esta obra que es sobrenatural. Dios nos llama a esa obra. Nuestro tiempo es como siervos. Servir, servir. Tengo aquí otro pasaje. Dice en Hebreos 11, 8 al 16. Aquí es un testimonio de fe maravilloso en la vida de Abraham. Dios lo trae a nosotros para ver la vida de Abraham. Es tan alta que a nosotros nos llama la Biblia hijos de Abraham, por la fe que obró en Abraham, por la misma fe que nosotros entramos al reino de Dios. Y dice en Hebreos 11, 8 al 11, vamos a ver estos puntos que resalta aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, hasta dónde lo iba a llevar. Obedeció es la fe en acción. La palabra obediencia, si no se relaciona con la fe, no nos agrada. Pero la obediencia es fe en acción. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, por una vida de justicia, por una vida en el reino de Dios. Esto es otro término maravilloso. Los justos en este tiempo, mientras viven en este mundo, Dios nos hizo justos, nos dio su justicia a través de Cristo. Y una vida de justicia es una vida que se ha crecido,
que se ha fructificado, multiplicado en el reino de los justos, los que han sido justificados y están siendo instruidos, enseñados, guiados, sostenidos para obras de justicia, porque son las obras que Dios preparó de antemano. La vida de un justo se desarrolla en el reino de Dios. Bueno, Dios nos está llamando que todo nuestro tiempo sea invertido en su reino y su justicia. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Bueno, en este sentido, Dios nos llama a unas obras justas porque vienen del amor de Dios. Entonces, la vida de justicia que le fue contada a Abraham es porque él entró en ese llamamiento santo. Dios lo llamó, fíjense cómo dice, por la fe Abraham siendo llamado, así como dice en 2 Timoteo, el cual nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo. Entonces Abraham, siendo llamado, obedeció, tuvo la fe para salir al lugar. Bueno, empieza diciendo aquí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció. Bueno, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No conocía ese lugar, esa cultura, no conocía cómo podría vivirse en ese lugar. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por eso a ellos se les llama los patriarcas, porque fueron los patriarcas que iniciaron este camino de fe. Ahora, fíjense que salió a ese lugar que había de recibir como herencia. Pero aquí nos está revelando algo muy importante a través de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, a ese lugar como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Bueno, dice que él no se apropió, no era su lugar. En una parte nos dice que debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este tiempo. Bueno, él practicó, aquí nos sigue diciendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba ese lugar celestial. Él no quiso arraigarse. Su sentir, dice, lo registra la palabra de Dios, que él vivió como en una tierra que no era de él, viviendo en tiendas. Bueno, él no se arraigó a aquella tierra considerando, esta es la tierra que Dios me ha dado. Y esa es una visión, hermanos, celestial, preparada para la gloria venidera. Es una visión que el arraigo a las cosas temporales nos impide vivir el plan de Dios. Ese arraigo a las cosas temporales dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es el cielo. El arraigo, una visión terrenal, nos hace perder esta esperanza gloriosa, que aquí no debemos echar raíces tal que nos hagan sentirnos que de aquí somos.
de aquí soy, esto es mi vida. Debemos vivir como si fuera ajeno todo lo que poseemos, ¿verdad? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, por la fe, ella quiso a una descendencia que Dios les había prometido siendo ancianos y siendo ella una mujer estéril, pero por la fe creyó. Por la fe ella dio origen o lugar a una descendencia de un pueblo de Dios. De esa descendencia Dios obtendría sus profetas, sus servidores, sus apóstoles, sus testigos. De esa descendencia dice que ella recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto es fe de parte de ella y gracia de parte de Dios. Esto es como obra la gracia, que tú puedes recibir lo que nunca podrías tener por ti mismo. Todo lo que necesitamos lo recibimos. Esto es la gracia. Provee todo para el plan de Dios. Dice, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, así dice, primero que ella recibió fuerzas aún fuera del tiempo de la edad, y de uno ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, así como Abraham. Todavía en este tiempo vivimos solo las primicias. Abraham y Sara y todos los antiguos del Antiguo Testamento vivieron solo en las primicias, porque nuestro hogar no está aquí. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es una visión que esperamos una gloria venidera, que estas aflicciones no son comparables con esa gloria. Y dice, pues si hubieran estado pensando en aquella, dice, aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, el Dios de Abraham, el que creyó en mí, el Dios de Isaac, el que creyó en mí, el Dios de Jacob, el que creyó en mí. Dios no se avergüenza de estos siervos que entregaron su vida, salieron sin saber a dónde iban para cumplir el plan de Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Bueno, esto es la visión de servir en el reino de Dios por este tiempo, pero vivir con un anhelo de estar allá en esa patria celestial. Y qué gozo, dice aquí, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y en varias ocasiones dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso ellos son los patriarcas. Dios cumplió un plan maravilloso. Ellos dieron ciertamente
la descendencia de Abraham dio un pueblo de creyentes, de siervos, los profetas, los piadosos, pero también vino una descendencia de un pueblo rebelde. Bueno, cuando dice como la arena del mar, en cierto sentido se refiere a esa descendencia que no quisieron, bueno, esa descendencia, Abraham por la fe, Isaac por la fe, Jacob por la fe, y descendencia de ellos que siguieron la fe de estos patriarcas. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, también dio origen a un pueblo terrenal que ellos no tuvieron esta visión, ni siquiera quisieron entrar en el reino de Dios acerca del llamado que Dios les estaba haciendo, ¿verdad? Miren este versículo, dice en Gálatas 3, 6 al 9, acerca de la vida de Abraham, cómo lo menciona en relación con nosotros. En Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, estas son las obras de mi reino. Lo que tú hiciste es lo que yo quería mostrar de mi gloria. Salir, en Génesis le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti allí una nación grande, ¿verdad? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Bueno, en ese sentido, implicaba en dos aspectos la fe: desarraigarse de su lugar, de los suyos, de su patria, su parentela, un desarraigo. Y este es un espíritu de fe, hermanos. El espíritu de fe nos hace desarraigarnos de las cosas más valiosas de este mundo, aún de los nuestros, desarraigarnos. Ese es el camino de los llamados a servir en el reino de Dios. Sin ese desarraigo, no podremos levantar nuestra vista al plan de Dios. Son las ataduras, las cadenas que tenemos. Aquí dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuestro servicio a ese plan de Dios es una obra de justicia. Y si somos entregados continuamente a su voluntad, estamos viviendo el plan de los justos, porque son las obras de Dios, las que Dios preparó de antemano, y por su gracia, y por su espíritu, y por su poder, y por sus providencias, las podemos cumplir, y según su voluntad. Bueno, esto es lo que hace una obra de justicia o una vida de justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que siguen las pisadas de Abraham son de fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los que no eran pueblo de Dios, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, Dios dijo, te quiero usar y quiero que me entregues tu vida para que en ti todas las naciones sean bendecidas, para seguir el camino de la fe. Por la fe entramos al reino de Dios, por la fe caminamos en el reino de Dios y la gracia provee todo.
Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, esa promesa se le dio a Abraham, y Sara concibió aún fuera del tiempo de la edad. Recibió fuerzas porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, a nosotros se nos ha entregado que vayamos y prediquemos el Evangelio y que hagamos discípulos con una vida de justicia, es decir, en la fe, en la gracia, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Entonces, Dios nos está planteando aquí la obra que Él cumple en su reino. Nos está poniendo estos testimonios maravillosos, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo había preparado los puntos que siguen, pero vamos a tenerlos todavía la siguiente semana. Continuamos con este enfoque. El reino de Dios se vive por fe y por gracia. Y entramos al reino de Dios por la fe y por la gracia. Muy bien, Dios los bendiga.